Bueno, ya estamos de nuevo de vuelta acá en la 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl con algunos cambios, pero cambios buenos, ¿ah? Estamos mejorando día a día y estamos a esta hora. Por supuesto, lo vamos a presentar como se merece a Jorge Correa Sutil, abogado. Es un abogado político chileno, ¿no es cierto? Que estuvo en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ah? Y también estudió en la Universidad de Yale, ¿ah? Y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y él es candidato obviamente a la constituyente en esta elección histórica que tiene que ver con nuestra nueva constitución. Así que ya estuvo con nosotros un par de días atrás y qué bueno tenerte de nuevo aquí, Jorge. Bienvenido a H Radio y a HTV. A ti, Hernán, te saludo, te agradezco esta oportunidad para poder hablar con los radioescuchas de H Televisión y Radio. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, como siempre, Jorge, la idea nuestra, conversaba con un amigo suyo que seguramente lo conoce, estaba con Aldo Valle antes de estar contigo esta mañana. ¿Ah? Candidato a gobernador regional. Enseñábamos en la misma escuela, yo era el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Y él hacía clases primero como ayudante de Agustín Esquella y luego solo como profesor titular. Tengo grandes recuerdos de él, así que le deseo también la mejor de las suertes en su candidatura, que es la candidatura de la nueva mayoría. Sí, estábamos conversando la importancia que tienen estas dos elecciones, tanto de gobernador, por primera vez en la historia republicana, y por supuesto de nuestra Constitución. Lo habíamos estado conversando hace unos días atrás cuando pudimos conversar contigo. También, Hernán, por primera vez en nuestra historia republicana. En sí. nuestra historia republicana las constituciones nunca se han escrito por personas popularmente. Así es. Si bien la Constitución del 25 fue plebiscitada, no fue hecha por un grupo de personas que hubiera sido elegida popularmente. Por lo tanto, esta es la primera vez que la soberanía de verdad reside en el pueblo. Así es, Jorge. Bueno, ahora obviamente ya a partir del 10 de febrero empieza la campaña propiamente tal, legal, que permite la ley, a través de que permite, ¿no es cierto?, el CERVEL. Una campaña que va a ser muy dura, y lo conversábamos con Aldo recién en la mañana, don Jorge, que hay casi 70 candidatos a ser constituyentes. De distintos partidos, ¿cierto? Todo el abanico de partidos de la política chilena, y en que nosotros hicimos hincapié en esta conversación que tuvimos en el respeto a la diferencia de opinión, en la diferencia de proyectos, el respeto absoluto, porque en la política hay adversarios políticos y no enemigos. Tienen que visitar 26 comunas. ¿Ah? En este caso, el respeto y la tolerancia juegan un papel mayor, porque no solo van a ser en la campaña, sino que después tiene que entenderse a la propia convención constituyente. A diferencia de los gobernadores, que son una persona, la convención constituyente van a ser 155 y un poco más. Sí. Y esos 155 tienen que ponerse de acuerdo en un texto de la Constitución por 2/3 partes. Y si no se ponen de acuerdo por 2/3 partes, este proceso se va a ver frustrado y habremos hecho un muy flaco favor a Chile. Así que la disposición al diálogo, al entendimiento, a la construcción de acuerdos, tiene que ser particularmente rica, flexible y tolerante en el caso de la Convención Constituyente. Imagínate lo que sería que al cabo de un año los constituyentes salieran de esa sala y dijeran, mire, no nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos una constitución que proponerle al país. Yo creo que sería no solo un bochorno para ese grupo, sino también una causa de crisis para el país. Así que hay que disponerse a dialogar y a dialogar, porque tenemos que llegar a un acuerdo por 2/3 partes y ninguna fuerza política nos va a tener, Hernán. Eso démoslo por seguro, ¿no? Ni la izquierda, ni el centro izquierda, ni la derecha van a sacar 2/3 por sí mismos. Sí, y además, para ir educando un poco a la gente, de estos casi 70 candidatos, solamente 8 van a ser elegidos en el distrito 6, en la cual usted va compitiendo como constituyente. Y de verdad, este jueves también vamos a tener otro candidato que es de la centro derecha, la vamos a tener
también agendado aquí en la radio, porque la idea también es que darle el pluralismo a la radio y que todos tengan las mismas oportunidades, Jorge, porque creo que nosotros tenemos que ser el puente entre ustedes y la ciudadanía, y que la ciudadanía después elija a quien cree pertinente que puede cumplir con un rol tan, pero tan fundamental que va a ser tener una nueva constitución para los próximos 40, 50 o 100 años. ¿Cómo te estás preparando para esta...? Hay un enorme desafío para ustedes, los Sí. medios de comunicación, de ser pluralista, de mostrar las distintas ideas, de permitir que éstas se expresen sin agresividad, Así es. sin descalificaciones, de tal manera que la ciudadanía puede elegir con libertad. Y luego en el proceso constituyente van a tener la responsabilidad de informar a la ciudadanía de los avances y de las dificultades que va teniendo este proceso. Y yo creo, si llego a salir elegido, me comprometo a estar con mucha presencia en tu radio, Hernán, si tú me permitiera. Por favor. Porque creo que en ese proceso también la ciudadanía tiene que tener participación, tiene que tener su voz, y para tener su voz tiene que estar informada de las cosas que se van a ir resolviendo en esa instancia histórica. Sí, el nexo... Bueno, aquí muchos a veces me piden pauta y yo les digo que la única pauta que yo coloco aquí en esta radio es el respeto absoluto a las personas y a las instituciones. La única pauta que yo coloco aquí en esta radio. Y lo demás es una conversación entre dos personas tomándonos un café cuando se podía aquí. Ahí ahora lo hacemos a distancia. Y conversar, obviamente, de las cosas que nos están pasando. Y te preguntaba cómo ves tú la campaña, porque hacen una campaña muy diferente. Tú has estado en la política durante muchos años y esta campaña va a ser muy, muy diferente por el tema de la pandemia. Va a tener que usarse mucho los medios, no se va a poder hacer reuniones con mucha gente, en fin, va a ser muy difícil llegar a la comunidad. Teníamos ferias, teníamos puerta a puerta, sí, pero ya esa oportunidad no se da. Pero con todo, Hernán, yo he logrado ir recorriendo las distintas comunas. He estado con la gente a través de las juntas de vecinos y de algunos trabajos comunitarios. Así que me enorgullezco de poder decir que aún en estas dificultades, tomando la distancia social, andando con mascarilla, y guardando las normas que ha decretado el Ministerio de Salud, aún así se ha podido o hemos podido tomar algunos contactos personales con la gente para saber sus sueños y sus problemas. Así es. Jorge, estuvimos con tu compañera de lista, la Valesca Castillo, estuvimos con tu compañera de lista el domingo pasado. Y la pregunta está ahí, hay que seguirse clarificando a la gente, el tema de la paridad de género. Tú que eres abogado y eres experto en constitución y seguramente tienes muy clarito lo que va a suceder en esta elección para poder permitir una paridad en simple. ¿Qué le podríamos decir a la gente que nos está escuchando y viendo acá en la radio? Que hay dos obligaciones de paridad. La primera es que en las listas debe haber tantas mujeres como hombres, y en caso de que sea impar, no puede superar por uno ninguno de los sexos. O sea, puede haber, en este caso, que hay 9, puede haber 5 mujeres o 5 hombres y 4 mujeres o 4 hombres. Más diferencia no puede existir. Esa es la primera regla de paridad que a mí me parece de toda y entera justicia. Luego hay una segunda regla de paridad más polémica, diría yo, que es que se corrigen los resultados. O sea, si salen elegidos más mujeres que hombres, el resultado es corregido y la mujer menos votada debe cederle el espacio al hombre más votado y viceversa, lo mismo, en el caso de que salgan elegidos más hombres que mujeres. Esa regla no termina de gustarme. Habían otros mecanismos. Por ejemplo, que había una papeleta con tantos nombres de hombres como de mujeres y la persona tenía que emitir 2 votos para que saliera elegido. Pero en fin, la regla de la paridad ya está ahí, está para quedarse sin duda en la historia de Chile. Veremos y discutiremos el mecanismo específico, pero yo creo que esa es una regla que está para quedarse, al igual
que la regla de cuota de los pueblos originarios, que también creo que queda para quedarse, y que nos abre una oportunidad bastante histórica en el sentido de que nos va a permitir tener interlocutores válidos respecto para poder dialogar y solucionar el conflicto particularmente mapuche que nos aqueja. Sí, sí, un conflicto que de verdad seguramente va a tener una importancia muy grande dentro de la discusión de esta nueva constitución. Porque si bien es cierto, el Estado ha hecho esfuerzo para tener una buena relación con el pueblo mapuche y que no solamente es el único pueblo originario de nuestro país, son muchos pueblos originarios que tenemos, muchos, y eso ojalá que estén representados y se pueda discutir y se pueda llegar a una buena constitución respecto a ese tema, porque de ¿No es verdad cierto? es Porque con complejo. representación es posible tener un diálogo Sí. con autoridades elegidas popularmente, ¿no? Y eso para el modo en que se organiza siempre la democracia es muy valioso. Sí. Y no lo tenemos, no lo tenemos. Hay muchos dirigentes de las distintas etnias, pero no hay unos pocos representantes que garanticen que cuando tú estás dialogando con ellos, estás dialogando con todo el pueblo mapuche o aymara o etcétera. Claro, y lo otro es el tema que va a ser fundamental también. Tú recorriste, ya estuviste por acá cerca con nosotros, recorriste el territorio de la provincia de Petorca, que nos siguen estigmatizando como que somos la ciudad del Cabo, y la verdad es que duele haber personas que incluso van de candidato a un cargo público, sigan mintiéndole a la gente, diciendo que nosotros defecamos en bolsas plásticas, los lavamos por presa y todo eso. Yo creo que gente así le hace mucho daño a la política, a la democracia, que tratar de conseguir votos a través de la mentira. Tenemos problemas de hídrico y seguramente ese problema va a ser discutido en la nueva constitución y seguramente se va a tener que reformar el código de agua, todo lo que se quiera, porque tiene que asegurarse, obviamente, con lo que todos queremos, que se asegure primero el consumo humano y luego tampoco no podemos dejar de lado la agricultura, que entrega muchísimas fuentes de trabajo a la gente, porque le podemos asegurar el agua. Pero la olla no solamente le podemos echar agua, la olla también necesita alimento. Y aquí hay muchísima gente, más del 50% de la gente trabaja o directamente o indirectamente en la agricultura, Jorge. Importante es el tema que tocas, no cabe duda que la Constitución va a tener que hacerse cargo del tema del agua. Yo espero que pueda declarar que el agua es un bien nacional de uso público y al declarar aquello permita una mayor regulación por parte del Estado que, como tú mismo dices, privilegie en primer lugar el uso y el consumo humano, la sanitización, o sea, la recuperación del agua servida en agua que vuelva a ser potable o al menos de riego. Pero necesitamos también, me parece a mí, obras de regadío. No solo basta con la enunciación general de que el bien nacional es un bien nacional de uso público, sino que tenemos que ser capaces de invertir mucho dinero para ya sea desalinizar el agua y poderla traer hacia los valles, que si tú le das una caída, permite generar electricidad, entonces es posible que salga bastante barato después de hacer, claro, las obras de regadío y de entubamiento. Yo creo que los particulares, si quieren más agua, deben empezar a pagar por ella, para que con esos fondos podamos tener obras de regadío y obras, sobre todo obras hídricas, ¿no? Jorge, en ese aspecto yo soy testigo en una reunión que tuvimos el 2019 con el ministro Moreno, el ministro de Obras Públicas. Tuvimos esa reunión ahí en su oficina en Santiago, donde agricultores le pasaron un documento donde le dijeron: oiga, señor, y usted me entregó el agua a mí, el Estado me entregó el agua gratis, yo quiero que ustedes me cobren por esa agua. Y si usted me cobra por esa agua, en el país usted va a reunir 800 millones de dólares al año, y esos 800 millones de dólares inviértalo en las APR, en más de 70 APR, por ejemplo, que tenemos acá en la provincia de Petorca. Entonces, y lo otro es que tenemos que enfocar y gastar toda nuestra energía
Jorge, en buscar la solución al tema hídrico. Yo estoy muy contento porque hemos logrado un buen convenio entre la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y con esta Reguemos Chile para presentar el proyecto de una planta desaladora al Ministerio de Obras Públicas para que sea conversada y tratada para ver si se declara de interés público. Entonces hay proyectos, hay cosas que se pueden hacer. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Por eso a veces a mí me duele que muchas personas que están en todo su derecho de reclamar contra el robo de agua, contra la usurpación, están en todo su derecho. Pero yo creo que que paralelo a eso, a esa reclamación, debe ir el trabajo muy duro en buscar una solución al tema hídrico, Jorge, que va a ser un temazo dentro de la conversación de la nueva Constitución. Las dos cosas son necesarias, Hernán, las dos cosas. Necesitamos fiscalizar mucho mejor. Así es. Que el uso del agua corresponda a aquello que el Estado ha autorizado, con las reducciones del caso en los años de sequía, y tenemos que avanzar en obras hídricas para tener más disponibilidad de agua. Ya salió una primera sentencia de la Corte señalando que el municipio debía asegurar, en el caso de Nogales, debía asegurar el abastecimiento de agua en magnitud de 100 litros diarios por persona, y que esa era una obligación del municipio. Creo que ese es el inicio de una regla que a mí me parece muy sana. Cualquiera sea el uso que se dé al agua, debe privilegiarse en primer lugar el consumo humano, el uso y el consumo humano. Así, Jorge. Jorge, ¿qué le podríamos decir a la gente? ¿Qué esperar de esta nueva Constitución? Yo sé que usted va con muchas ideas, con muchas cosas que implementar ahí en la Constitución, pero vamos a ser reiterativos a la primera conversación que tuvimos contigo en la radio, en que es una hoja en blanco, es una hoja en blanco, pero porque se va a escribir en un documento en blanco, pero a la vez se van a trasladar muchas cosas o varias cosas, ¿no es cierto?, que hoy día existen en la Constitución actual que tenemos, como los convenios internacionales, hay varias cosas. No cabe duda, hay ciertas cosas que no son polémicas en general. El tratamiento de los derechos civiles debería tener muy pocos cambios. Esto es de las libertades básicas de la persona frente al Estado. Así es. Del derecho de reunión, de la libertad de culto, de la libertad de expresión, del derecho de propiedad. No deberían tener mayores cambios, creo yo, en la Constitución. Veremos quiénes salgan elegidos y qué propone cada uno. Pero no va a ser una hoja en blanco, en el sentido de que vamos a tener sobre el escritorio la Constitución del 25, la Constitución del 80, los tratados internacionales, y tenemos que tener sobre nuestras inteligencias, ¿no? El poder discernir y el poder saber con la mayor claridad posible cuáles las razones por las cuales tuvimos esta crisis social y política del mes de octubre pasado, que venía arrastrándose de hace mucho tiempo. Sí. Esa causa de la crisis va a ser necesario dilucidarla entre todos con la mejor voluntad posible, para buscar las soluciones que sean del caso, para que la nueva Constitución no nos haga caer nuevamente en crisis de esa naturaleza. Sí, y bueno, y para ir terminando, Jorge, también pedirle a los demás constituyentes, candidatos constituyentes, que se comuniquen con nosotros, porque nosotros aquí están abiertos los micrófonos para todos y para todas, las candidatas también, y nada, para seguir escuchando y seguir educando un poco a la gente, porque va a tener que ir a votar el 11 de abril, y ojalá con la mayor información posible, porque sabemos que una de las cosas que nos ha pasado en nuestra cultura es que hay poco conocimiento cultural de lo que significa una Constitución, lo que significan las leyes en nuestro país. Muchas veces pasamos por alto esas cosas y nos preocupamos de otras cosas que a lo mejor pueden ser importantes, pero pucha, que es importante saber las leyes que nos rigen, las que a nosotros nos van en este caso, la nueva Constitución, que nos va a regir, esperamos, no solamente por 40 años que lleva esta, sino que por muchos años más. Así que quiero dejar los micrófonos para que te dirijas a esas personas que te están escuchando y te están viendo, Jorge, y que tienen que ir a votar y a participar. Muchos de ellos que no quieren ir a votar, tenemos que decirles que la única manera
de mejorar y arreglar nuestro país y mejorar las zonas, de bajar la desigualdad, es participando en este tipo de oportunidades que le da el Estado de participar y de poder elegir sus autoridades. Sin duda, como te decía, Hernán, tenemos una oportunidad histórica. Nunca en la historia de Chile ha habido una elección para que los representantes del pueblo escriban una constitución. Esa es una oportunidad histórica y es una necesidad imperiosa también, porque hemos caído en una cierta crisis del funcionamiento del Estado de Chile, y es indispensable corregir y es indispensable reencaminar al Estado en la conducción del país. Por eso, Hernán, yo te agradezco enormemente esta oportunidad de hablar con los radioescuchas de HE Radio y HE Televisión, y me tienes enteramente a tu disposición para explicar cualquier aspecto específico ahora del texto de la Constitución. Gracias. No, gracias, Jorge. Permíteme un par de segundos para apretar muchos clics que hay que apretar acá y ya estoy contigo. Bueno, estuvimos con Jorge Correa Sutil, abogado, obviamente, y candidato a ser constituyente en abril próximo. Nos vamos y ya regresamos con otro invitado que se llama La Hora de los Contadores. Seguimos trabajando muchísimo en pos de entregar la mejor información posible a través de HE Radio. Nos vamos y ya volvemos. Gracias. Gracias, Hernán. Síguenos en HE Radio 88.3 FM para la provincia de Petorca. Son las 11 de la mañana